Sí, muy buenas tardes a todos. Os saludamos desde Madrid, España, a todos nuestros amigos. Somos World Team España y en colaboración con la Asociación Faro de Velilla, una de nuestras obras aquí en España. Y bueno, en estos momentos no es muy buena la situación en Madrid. Nos acaban de confinar por otros 15 días, pero queremos continuar con nuestro deseo de buscar a aquel que lo tiene todo en sus manos y de conocerlo un poco más y de saber más de nuestro Dios y Creador. Y bueno, por ello es un privilegio tener en medio de nosotros profesores y maestros como José. José, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y por, bueno, permitirnos recibir tus enseñanzas, que siempre son una bendición, un refrigerio. Y bueno, nosotros gustosos de tenerte aquí, aunque sé que estás un poco lejos allí en Alemania, pero te tenemos aquí en Zoom. Así que bueno, muchas gracias por todo, José, y ya te dejamos de administrador para que nos enseñes lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Ok, muy bien. Muy bien. Antes que nada, quería preguntar si todo el mundo está bien el micro. ¿Sí? Bien, bueno, por lo menos no veo a nadie que me diga que no. Estupendo. Pues antes que nada, bienvenido a todos para esta nueva edición de Esto es Abraham. Hemos empezado con esto, ahora no recuerdo muy bien, yo creo que fue ya en abril. Es creo que la cuarta vez que vamos a seguir las huellas de Abraham. Entonces, lo que vamos a hacer primero, y espero que me funcione bien, es compartir pantalla. A ver si... Muy bien. Pues en un principio deberíais ver ahora la pantalla de mi escritorio. Podéis ver el póster Sarai Agar y el pacto de circuncisión. Bien, pues entonces estamos donde queremos estar. Bueno, simplemente no voy a repasar todos los viajes que hemos hecho. Empezamos en su momento en el capítulo 11, al final del capítulo 11 del libro de Génesis, con los antepasados de Abraham. Le acompañamos finalmente cuando Dios le llamó en Génesis capítulo 12 y emprendió un viaje muy largo, finalmente saliendo de Ur de los Caldeos hacia el norte, llegando a Harán, donde se quedó unos años para luego, siempre bajo las órdenes de Dios que le habló, seguir su viaje hacia el sur, hacia Canaán. Nos dimos cuenta que llegó un tiempo muy inoportuno porque había una hambruna en casa, en su nueva casa, y tenía que bajar a Egipto. Allí hablamos un poco del incidente que pasó allí con Sarai, su mujer, y Faraón, que se enfadó y literalmente los expulsó de Egipto. Luego volvieron y estaban en la zona de Betel, bueno, en varios sitios, Betel, Beersheba, Hebrón, esa zona. Y bueno, siempre nos preocupamos un poco también de aprender lo que podíamos de las circunstancias de la cultura de aquel entonces. Acompañamos también a Abraham cuando finalmente pasó por el mal trago de ver a su familiar Lot secuestrado por una alianza de 4 reyes que vinieron de Mesopotamia. Nos dimos cuenta como Abraham no solamente tenía un hilo excelente con el Señor, sino también era un excelente general y recuperó todo lo que se había robado, incluyendo a Lot y a su familia. Y luego nos dimos cuenta también al final de ese capítulo
ese encuentro extraordinario y realmente un poco misterioso con el rey Melquisedec, el rey de Salem. Y esto finalmente nos abrió puerta para luego entrar en el capítulo 15, donde esto fue lo que hicimos la última vez, donde aprendimos sobre ese pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. Bien, hoy vamos a hablar de Sarai, vamos a hablar de Agar, vamos a hablar en el capítulo 17 del pacto de la circuncisión. Capítulos de gran envergadura hasta el día de hoy y también de gran significado. Pero antes de hacer y entrar en los textos bíblicos, me gustaría que aprendiésemos otra vez un poco del entorno de aquel entonces. Por eso tenemos aquí una serie de mapas. Bueno, algunos de los mapas pues salen cosas en inglés. No me he dado tiempo de traducirlo todo al español, pero bueno, se entenderá perfectamente. Bueno, estamos aquí mirando aproximadamente lo que podría ser el mapa, llamámoslo político, de aquel entonces. Nos damos cuenta, esa zona verde, y bueno, casi al completo coincide con el viaje que hizo en su momento Abraham. Aquí está Ur, y arriba, bueno, no sale, pero está en esa zona donde está Harán, y allí está el país de Canaán. Bueno, vemos esa zona que sale en verde. Esa zona en verde es una zona de influencia de estos reinos de los hurritas. Los hurritas, ¿sí? ¿Podría pedirle a los demás que por favor pongan en silencio, porque está saliendo un ruido de escuchar bien? Ok, bueno, entonces el técnico, yo creo que si él puede hacerlo, se debo de hacer yo, de cerrar todos los micrófonos. Sí, José, puedes silenciar los micros desde tu... debe salir una opción para silenciar a todos. Ok, vamos a ver si voy a esto. Porque de técnico tengo yo poco. Ahora te paso de nuevo, José, perdón, el anfitrión, ya que están todos silenciados. Espera. ¿Ahora se me escucha a mí? Bien, y todos los demás ahora están silenciados. Qué bien se hace esto. Bueno, ya voy al escritorio. Bien. Cosas del directo, pero bueno, no pasa nada. Entonces vamos a darle a la pantalla completa. Bueno, y seguimos donde paramos. Pues esa zona que aquí sale en verde es una zona de la influencia de los hurritas, del reino de los hurritas. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono por dos razones. Porque ellos daban a esa zona un idioma común. Que se basa sobre el acádico. Entonces esto es, no quiero entrar otra vez en todos estos temas, lo hemos hablado en su momento, pero esto es la razón por que Abraham se podía comunicar perfectamente en toda esa zona, o sea, en todos los sitios donde él viajaba, él podía hablar ese idioma que era su idioma natal,
de Ur de los Caldeos. Es un idioma muy similar, extremadamente similar al hebreo. Por lo tanto, esto nos explica porque en todos los sitios, bueno, había esa comunicación. Además, tenían el mismo sistema de escritura, que era la escritura cuneiforme. Bueno, de esto ya todo lo hablamos en su momento. Esto es la primera razón. La segunda razón por lo cual esto es muy importante es que en esa zona había costumbres similares. Y esto es importante a la vista de lo que vamos a hablar de este incidente con Agar y con Sarai, que vamos a ver en un momento. Antes de entrar en eso, me gustaría simplemente que viésemos, a ver si no, en la otra dirección. Aquí vemos otra vez, esto es Harán, el sitio donde Abraham estaba durante un tiempo, y el reino al cual perteneció esto en su momento se llama el reino de Mitani. Era un reino de los hurritas. Bueno, de esto la Biblia no nos dice nada. Ahora, gracias a Dios, lo sabemos hoy, pero gracias a estos hallazgos también arqueológicos que se han hecho en los últimos 100 años, sabemos mucho más del trasfondo de la historia de Génesis, y esto simplemente lo quiero decir de antemano, comprueba una cosa, y esto es la absoluta veracidad y exactitud del relato de Génesis. Esto hace 100 años no se podía saber, pero lo sabemos ahora. Particularmente, podemos estar informados sobre ese trasfondo de la vida social y en los tiempos de Abraham por un hallazgo que se hizo en la ciudad de Nuzi. Aquí lo tenemos. Nuzi formaba parte de ese reino de los hurritas, y está hoy en el norte de Irak, lo que sería la zona del Kurdistán. Ahí está Nuzi. Se descubrieron un montón de tablillas de barro en cuneiforme, y a diferencia de otros hallazgos, esas tablillas de Nuzi nos hablan del día a día. Hay tablillas, por ejemplo, las de Ebla, que nos hablan bueno, de reyes, de la vida en la corte en aquel entonces, pero las tablillas de Nuzi nos hablan de la vida normal y corriente de la gente. Y quiero simplemente mencionarlo porque luego me voy a referir a ello más que una ocasión. Vamos a ir atrás otra vez. Pues aquí en esa zona, esto donde estaría Nuzi, ¿vale? La misma zona de influencia. Aquí lo tenemos otra vez, Nuzi, ahí está el reino de los hurritas, y ahí en esa zona está donde vivió Abraham. Bueno, esas son esas tablillas de barro. La escritura, bueno, aquí no se ve muy bien, pero bueno, da igual, de todos modos no sabríamos leerlo. Son signos cuneiformes, y de estas tablillas tenemos millares. Y gracias a Dios y gracias a la ciencia, pues prácticamente se ha descifrado todo. Por ejemplo, entre otras cosas, sabemos que el nombre de Abraham no era un nombre único, sino había personas en aquel entonces que llevaban ese nombre. De la misma manera como, por ejemplo, el nombre de Josué o Yeshua en hebreo, no es solamente el nombre de Jesucristo, sino había más personas en aquel entonces, incluso algunos mencionados en la Biblia, que tenían ese nombre. Ahora, en esa tablilla de Nuzi, esto es la escritura cuneiforme. Bueno, no lo parece casi una cesta, algo así, pero son signos. Esto se puede leer cuando uno lo estudia, y es un idioma, lo digo una vez más, extremadamente similar al hebreo. De hecho, nosotros en el seminario nos han ofrecido cursos de acádico y de cuneiforme. ¿Por qué? Bueno, porque hay palabras en ese idioma, en hebreo, que vienen de la misma raíz. Bueno, ahora tú no puedes leer lo que pone aquí, pero bueno, yo te voy a ayudar. A ver lo que pone. Esto parece un poco extraño. Dice
que Limnino no tiene hijos, que Limnino obtendrá una mujer de la región de Lulú como esposa para Shenima. Bueno, no sabemos quién era Limnino, no sabemos dónde era el país de Lulú, ni sabemos que era Shenima, pero lo que sí que sabemos es que obviamente lo que tenemos aquí, esa regla, esas leyes de los hurritas, es exactamente lo que vemos reflejado en el capítulo 16 del libro de Génesis, ¿vale? O sea, esto era, ahora podemos, por supuesto, debatir si esto es bueno, si es malo, todo lo que tú quieras. El hecho es que eso en aquel entonces era la costumbre de la región. Y una cosa es muy importante en la historia, nosotros no podemos juzgar ni aplicar las varas de medir de nosotros al inicio del siglo XXI a gente que vivió hace 4.000 años. Ellos vivieron en un mundo distinto, en un entorno distinto. Cada uno tiene que ser juzgado según las circunstancias de su tiempo. Y esto también es muy importante cuando estudiamos la Biblia para que entendamos cuál es el trasfondo. Bien. Con todo esto, vamos a hablar un poco del trasfondo de esa historia todavía de Génesis capítulo 16. Y bueno, voy a poner pues ese mapa para que tengamos algo interesante en el trasfondo. En las partes que ahora estamos considerando del libro de Génesis, que nos cuenta la historia de Abraham, referencia a una serie de costumbres que para nosotros son extraños. Desde luego, hoy en día nadie actúa así. En este caso, por ejemplo, la historia de Agar, que sigue las directrices de Sarai para darle un hijo a Abraham. Eso obedece, como hemos visto, a las costumbres de una cultura distinta de la nuestra. Y para muchos, incluso tal vez para algunos de vosotros hasta hace 15 minutos, no sabíais que existieron pues existieron. Y además era un pueblo con muchísima influencia. Esa cultura de los hurritas forma el trasfondo de ese capítulo 15, el capítulo 16, el capítulo 17. Abraham vivió en ese contexto y por lo tanto tenemos que saber algo de los hurritas, de esa gente y sus costumbres para entender bien esto que vamos a considerar hoy. Por lo tanto, hoy voy a poner una introducción bastante larga y extensa, porque yo creo que una vez que hemos, para decirlo así, descifrado y entendido el trasfondo, pues el resto del capítulo casi hablará por sí mismo. Y en particular vamos a hablar de una ciudad que acabamos de ver en el norte de Irak, que está muy relacionado con la historia de los hurritas, que es la ciudad de Nuzi. Pues los restos de Nuzi se pueden visitar si alguien se atreve a viajar a Irak, están ahí. De hecho, hay un montículo lo que se llama en la arqueología de Israel, un tel, que es el montículo, el tel de Yorgan Tepe, a unos 15 kilómetros aproximadamente al oeste de la ciudad actual de Kirkuk, si no me equivoco, de hecho la capital del Kurdistán iraquí. Esa ciudad fue excavada entre el año 1925 y 1931 por las escuelas americanas de investigación oriental en conjunto con la Universidad de Harvard. La importancia de Nuzi para el estudiante se debe a estos 4.000 tablillas de barro, que esto es un tesoro que realmente nos ha abierto un mundo nuevo, para decirlo de alguna manera. Probablemente dan una imagen muy profunda, mucho más profunda de la vida de los ciudadanos del lugar que la que se puede obtener de cualquier otro lugar donde se han hecho hallazgos arqueológicos.
Aún más importante para el estudioso de la Biblia es el hecho de que en muchos las costumbres que se ponen de manifiesto en esas tablillas muestran una notable, y subrayo esto, una notable similitud con las descritas en el libro de Génesis. O sea, esto parece, esas tablillas, una vez lo descifras y lo lees, parece casi en algunas partes un comentario del libro de Génesis. Existen numerosas características de la vida que probablemente fueron común en la mayor parte de ese Oriente Medio, de toda esa zona, en ese momento, pero particularmente importante y valiosos para nosotros que estudiamos estos capítulos. Ahora, la conexión con Harán, que estaría en esa zona, que está al norte de Mesopotamia, y es muy importante en la historia bíblica. Fue allí donde Abraham vivió durante muchos años antes de trasladarse al sur, a Canaán, y también parientes se quedaron allí en el norte, en la zona, bueno, aquí pone Ebla, o en la zona de Harán. Rebeca fue traída de Harán para casarse con Isaac. Jacob en su momento regresó a la casa de su tío Labán en Harán y pasó allí. Bueno, aunque Nuzi, que está allí, está lejos de Harán, ambas ciudades formaban parte de la región ocupada por los hurritas durante el segundo milenio antes de Cristo, o sea, los tiempos de Abraham. Por eso no nos sorprende encontrar estos reflejos de las costumbres en el libro de Génesis. Hubo un tiempo, y esto es muy interesante, si miramos un poco atrás, por ejemplo, si tú coges algunos comentarios teológicos de hace 100 años, incluso solo 50 años, en la teología racionalista, o como algunos lo llaman, la teología liberal, nos damos cuenta que había más que un teólogo que dijo, bueno, esto eran, bueno, lo digo con mis cuentas de hadas, bueno, cuentas de hadas muy piadosas, muy espirituales, pero cuentos al fin y al caso, porque algunos dijeron que no se había inventado la escritura, que lo que se describe, pues no hay ningún tipo de prueba de que esto fuera así, etcétera, etcétera. Bueno, en estos últimos años realmente, si entras un poco en el tema de la arqueología bíblica, uno a veces se queda con la boca abierta. Ningún científico, ningún arqueólogo serio hoy en día pone en duda el trasfondo y ese contenido histórico del libro de Génesis. ¿Por qué? Bueno, hay amplias pruebas sacados de la tierra de que esos documentos son documentos absolutamente fidedignos y un reflejo fiel de este segundo milenio antes de Cristo. Voy a poner 2 o 3 ejemplos para que finalmente sepamos de qué estoy hablando. Por ejemplo, en la cultura de los hurritas, y esto lo sabemos por esas tablillas, de hecho se han encontrado docenas de tablillas en UCI que solamente hablan del tema de la adopción de hijos, un tema muy importante también en la Biblia. La ley israelita, la ley de Moisés, que fue enviada en muchos puntos, pero en algunos puntos no contiene regulación específica, y esto el tema de la adopción fue uno de ellos. La historia de los hebreos en Canaán después de la conquista, tal como se registra en el Antiguo Testamento, no nos da evidencia de que ellos mismos o que Dios les había dado algunas regulaciones, por ejemplo, sobre el tema de hijos adoptivos. Por lo tanto, partimos del hecho de que no había ningún problema para Dios de que ellos se rigiesen por estas leyes de los hurritas en cuanto a la adopción. Por ejemplo, en Ursi era costumbre, si un hombre no tenía hijos, adaptar a alguien para que llevara su nombre y heredara sus bienes. Bueno, ¿eso dónde lo tenemos? Nos acordamos que Dios en algún momento, que Abraham
se queja frente a Dios y dice, pues mira, tú no me has dado un hijo. Dios le había dicho, bueno, vas a ser un padre de muchos pueblos. Y Abraham dijo, Señor, vamos a ver, yo no tengo hijo. Y Eliezer, el Damasceno, él heredará. Bueno, Abraham otra vez se refiere a esas leyes de los hurritas que regulan esa herencia. Esto era normal. Tú no tenías hijos, pues uno de tu casa iba a llevar tu nombre y iba a ser el heredero de todos. Esto era la costumbre del tiempo. Otra costumbre a la cual nos hemos referido y que hemos conocido en el capítulo 12 es ese episodio extraño cuando Abraham y Sarai bajan a Egipto y Abraham dice, bueno, ella es mi hermana. Entonces, claro, pues muchos, más que un comentarista, ¿no? Es que aquí Abraham está mintiendo realmente. Bueno, ya nos hemos dado cuenta que Sarai era media hermana. O sea, incluso si queremos enfadarnos con Abraham, podríamos decir que era media mentira, pero otra vez esos hallazgos de Nuzi nos sacan de algunas dudas. Y ahí se establece, bueno, ahora estoy resumiendo obviamente de documentos bastante amplios, de que por encima del pacto matrimonial en la cultura hurrita estaba la relación de hermanos. Entonces, cuando Abraham dice que ella es mi hermana, no es como piensan para salvarse él mismo el cabello o el cuello. Algunos dicen, no, él de cierta manera pues entrega a Sarai para quedar bien. No es así, sino al decir que era su hermana, según el entendimiento de Abraham, él le da un estatus especial de relación con él que está por encima incluso del matrimonio. Ahora, ¿qué ocurre? Que Faraón, que estamos hablando de Egipto, que pertenecía a una cultura completamente distinta, obviamente no entendió ese intento de Abraham, no de entregar a su mujer, sino de protegerla. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a romper una lanza en favor de Abraham a la luz de esos textos de Nuzi. Él intentaba protegerla y evidentemente nos damos cuenta que finalmente Dios se enfada con Faraón y lo que es muy curioso, en todo el texto no leemos ni un solo reproche de Dios frente a Abraham. O sea, Dios no le dice a Abraham, ¿y por qué has mentido? ¿Vale? Porque realmente no era una mentira según los estándares en aquel momento, en aquel tiempo, sino Abraham está intentando de proteger a su mujer. Esto lo sabemos de esas tablillas. Bueno, sería muy interesante de hablar de más cosas, pero quería poner simplemente esos dos ejemplos para ahora llegar al tercer ejemplo, porque ahora vamos a entrar en la historia de Agar y de Sarai. Y finalmente también vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer esos versículos. Ya dije que la introducción iba a ser un poco larga, pero en mi opinión necesaria. Pues hay una situación similar en los eventos relacionados con Agar e Ismael. Podría parecer muy extraño, de hecho para nosotros al inicio del siglo XXI es muy extraño que Sarai pidiera a Abraham que deje embarazada a su sirvienta Agar para que pudiera criar un hijo para Sara. O sea, era la misma que lo propone. Entonces, claro, a nosotros nos parece extrañísimo lo que ocurre y bueno, nos puede gustar o no gustar, pero esto era la costumbre en aquellos tiempos. O sea, Sarai lo que hace es exactamente, se atiene a la ley de los hurritas y actúa en consecuencia. De nuevo, los documentos de Nuzi muestran lo que ocurrió, que lo que ocurrió estaba exactamente en línea con las costumbres de Harán, de donde ambos procedieron. En la sociedad hurrita, donde el hijo era muy importante, si una esposa no tenía un hijo, era práctica habitual que proporcionara a su marido una esposa esclava o sirvienta para ese propósito. Bien,
Después de esa introducción, bueno, espero, bueno, no veo nunca a todos, pero espero que la mayoría esté despierta todavía. Pero me he tomado la libertad de hacer esa excursión, digamos, en las costumbres, simplemente para que el texto bíblico ahora nos hable, ¿vale? A veces es como cuando diseccionas pues, una planta, una flor o algo así, pues a veces hay que quitar cosas para que lo veas realmente como es. Bien, dicho esto, ahora vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 16. Y ahora, bueno, ustedes todos ya son expertos en arqueología del Oriente Medio, y esto en media hora. Pues ahora, cuando yo leo el versículo 1, pues enseguida se le va a encender una bombilla y va a ser muy fácil. Y van a decir, claro, los textos de Nuzi lo dicen. Bueno, cuando la próxima vez su pastor pues hable sobre ello, pues intenten hacer un ejercicio de benevolencia para no dejar al pobre hombre que igual no lo sabe, pues en evidencia, ¿vale? Pues guárdenlo para sí mismo. Entonces, a ver lo que pone aquí. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Bien, de nuevo, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 16 han pasado ¿cuántos años? ¿Vale? O sea, de nuevo, cuando nosotros leemos la Biblia, pensamos a veces que 3 capítulos pues habrán pasado en una tarde. No, a veces entre 3 capítulos, sobre todo en el libro de Génesis, pueden haber pasado décadas. Y ahí lo mismo. O sea, Dios no hablaba todos los días y a cualquier hora con Abraham. Esto es una equivocación. Eran momentos muy especiales cuando le llega la palabra de Dios o cuando ocurre algo que luego iba a tener una importancia para la historia de la salvación. O sea, 10 años han pasado desde el capítulo 15. El nombre de nuestro héroe era Abraham. Abraham en hebreo y también en el idioma acádico, en el idioma de los hurritas, significa Avram, significa padre exaltado. Era un hombre que daba mucho honor. Pues ese padre exaltado, y ahora pónganse en ese lugar, que no tenía ni un solo hijo, era el hazlir de todo el Medio Oriente. ¿Cómo te vas a llamar Abraham, padre exaltado, y no tienes ni un solo hijo? Bueno, por respeto no se lo habrán dicho en la cara. Pero obviamente eso le cruzaba a todo el mundo que preguntaba por su nombre y él respondió, Abraham, padre exaltado. ¿Y cuántos hijos tienes? Pues ninguno. Pues vaya un chiste, ¿no? Entonces, este chiste, entre comillas, lo llevaba como nombre y esto obviamente le pesaba y esto es nos damos cuenta, para Sarai también era un problema eso. Dice si ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Bueno, esa Agar, obviamente, bueno, es la deducción que yo hago, obviamente no lo puedo comprobar bíblicamente, pero bueno, por lógica, muy probablemente ella podría haber sido un regalo de Faraón en su momento, cuando ellos estaban en Egipto. De todos modos, todo indica que de esa estancia en Egipto, pues ella se quedó como sirvienta, no como esclava, sino como sirvienta personal de Sara. Entonces, dice el versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Yahvé me ha hecho estéril. Te ruego pues que llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Entonces, nos damos cuenta, Sara dice, quizá tendré yo hijos. O sea, no son los de Agar, sino son los de Sarai, según la ley de aquella zona. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Esa costumbre no solamente está atestiguada en las tablillas de Nuzi, sino también de otros sitios de Nimrud, por ejemplo.
la autoridad sobre los niños resultantes de ese tipo de uniones matrimoniales pertenecía a la esposa principal y no a la sirvienta. Bueno, esto todo el mundo lo entendió y obviamente Agar también lo debe haber entendido perfectamente. El privilegio de la maternidad fue visto apropiadamente como algo que está en manos de Dios. Por el contrario, la incapacidad de tener hijos era vista como el castigo de Dios o fuera del ámbito, digamos, de Yahvé, el Dios del Antiguo, del Nuevo Testamento, el Dios de los cielos y la tierra, un tipo de castigo de los dioses. La gente antigua a menudo consideraba una mujer estéril como maldita. Entonces, no solamente era un problema para Abraham tener ese nombre y no tener hijos, sino además era un problema para Sarai. Entonces, Abraham atiende al ruego de Sarai. Y ahora, por supuesto, yo en esa serie no hago tantas aplicaciones espirituales. Esto no es lo que digo simplemente es que quiero facilitar el trasfondo para que luego cada uno saque sus propias conclusiones. Realmente la pregunta obviamente surge, ¿estaba bien que Abraham escuchó a ese consejo de su esposa? Por supuesto, hoy en día podríamos decir, claro, ya miramos hacia atrás, conocemos toda la historia, y podemos decir, no estaba bien porque Dios le había dado promesas a Abraham, Abraham debería haber esperado, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, en ese caso, hay que evaluar y juzgar a la gente en cuanto al contexto en el cual vivieron. Y en ese contexto, ese consejo de Sarai, nadie lo consideraba que iba en contra de la voluntad de Dios. Ni Dios interviene en ese caso, ¿vale? Lo digo simplemente, a veces no solamente es importante lo que la Biblia dice, sino también lo que la Biblia no dice. Y no podemos ni debemos juzgar a Abraham según los conocimientos y la revelación que tenemos hoy, sino tenemos que juzgarle, entre comillas, porque ¿quién somos nosotros para juzgarle a Abraham? Tenemos que juzgarlo, evaluarle en el contexto de su tiempo. Por lo tanto, Abraham, como dice aquí, atiende al ruego de Sarai. Dice en el versículo 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. O sea, habían pasado 10 años. En esos 10 años, bueno, habían acontecido todos esos acontecimientos del capítulo 13 y del capítulo 14. Sarai recurre a esa costumbre y luego Abraham la obedece. Sigue el texto bíblico, versículo 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, eso sí, podemos decir que no estaba bien. Bueno, no estaba bien, incluso si queremos bíblicamente, porque no hay que despreciar a nadie, pero tampoco estaba bien según la costumbre del tiempo, porque ella, siendo sirvienta de Sarai, aquí se está pasando de la raya, como se suele decir. Ese desprecio era algo que, desde luego, bueno, tal vez humanamente se puede entender, pero desde luego no estaba bien, según la revelación divina y según las leyes que había en aquel entonces. Más incluso, la palabra hebrea, si la cogemos aquí en su sentido básico, se traduce como maldición. O sea, ella no solamente la consideraba despreciable, sino maldita de parte de Dios. O sea, obviamente una forma de ver a su señora que no estaba bien.
Entonces, Agar se aleja de la familia de la bendición en cuanto a su actitud. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, y yo de ti mi sierva, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahvé ahora entre tú y yo. Quiere decir que de cierta manera los temores y las preocupaciones de Sarai no han disminuido, sino ahora tiene encima un problema muy gordo en casa. Y Sara le hace responsable de la situación a Abraham. Bueno, solamente podemos leer entre líneas y hay que ser muy cuidadoso y muy cauteloso a la hora de sacar conclusiones. Sí, es posible que Abraham no hizo lo suficiente para corregir a Sarai. Bueno, allí uno puede sacar de ese texto muchas cosas, ¿vale? Siempre digo, yo personalmente aconsejo cautela a la hora, digamos, de sacar conclusiones desde nuestra situación con demasiado rapidez. De todos modos, Sarai ahora se encomienda en manos del Señor su situación porque es una instancia superior y espera que Dios intervenga. Versículo 6. Dio Abraham a Sarai: y aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Abraham aquí, de cierta manera, y esto tal vez confirma lo que acaba de decir, él no actúa. Él podría haber actuado, podría haber puesto en su lugar a Agar, pero no lo hace. Él deja la solución del problema en manos de Sarai, y como Sarai la afligía, dice aquí, ella huyó de su presencia. Quiere decir que Sarai ahora le devuelve, de cierta manera, con la misma moneda. Hay un problema gordo ahora en la familia de Abraham. ¿Y qué hace esa mujer? Bueno, estando embarazada, ella huye. Y hay que tener mucho cuidado ahora para no confundirnos. ¿Por qué? Bueno, porque más adelante en el capítulo 21 vemos una segunda huida de esa sierva, esta vez ya Ismael crecido, ¿vale? Entonces simplemente lo digo, bueno, a ustedes igual no les va a pasar, pero a veces pues confundimos ambos relatos, que no es la misma historia, es una historia distinta, aunque el patrón que hay detrás es el mismo. O sea, ¿qué hace Agar? Ella huye. Dice el versículo 7, la halló el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Bueno, entonces vamos a intentar localizar esto un poco. Y lo que voy a decir ahora tal vez va a sorprender a que uno, tal vez luego, bueno, más adelante, hoy seguro que no voy a tal vez poder hablar con más detalles de esto cuando, bueno, es por lo menos un proyecto que tengo cuando terminemos con Abraham. Me gustaría hacer lo mismo que hemos hecho con Abraham, con Moisés, la vida de Moisés. Y tal vez podemos hablar más de este tema en aquel entonces. Con la localización de lugares bíblicos a veces hay un problema, porque con mucha facilidad nos dejamos llevar con ubicaciones que tal vez nos parecen seguros de hoy en día, pero no están tan seguros realmente como a primera vista parece. Y lo digo muy brevemente porque mucho tiempo no vamos a poder dedicar a ello y espero que en otro momento pues podemos entrar con más detalles. Pues esa fuente, Be'er Lahai Roi, según mi entendimiento, no se ubica en la península del Sinaí como algunos piensan. Algunos ponen el camino hacia Shur en esa zona. Creo que hay razones de peso que nos aconsejan
pensar que no estaba tan lejos, sino más bien en la zona de Beersheba al sur, en esa zona aproximada. Y esto sería muy cerca de la ciudad de Kadesh. Kadesh está en los alrededores de una ciudad que conocemos muy bien, que es la ciudad de Petra, en Jordania. Y creo que hay muchas razones para pensar que Agar no tomó ese camino hacia Egipto, sino ese camino hacia el sur. Hay varias razones. ¿Por qué? Bueno, porque entre otra cosa, y eso lo vemos en el capítulo 4 de la carta de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, donde se menciona ese episodio. Bueno, tal vez incluso cabe la posibilidad de buscarlo rápidamente. Si vamos por un momento a la carta a los Gálatas, al capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y nos dice el versículo, bueno, no voy a leer todo el pasaje, solamente me centro en el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí, y ahora añade en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. O sea, lo que hace Pablo, él sitúa el monte de Sinaí en Arabia, y el monte de Sinaí, en mi opinión, no está en ese lugar que tradicionalmente es que se le había adjudicado. Nosotros hemos trasladado toda esa historia a la península del Sinaí, y hay un problema, porque la península del Sinaí en el Antiguo Testamento siempre fue considerado como zona de influencia de Egipto. De hecho, aquí aproximadamente hay un arroyo, un wadi, que es el Wad el-Arish, aproximadamente aquí. Y eso siempre se ha considerado como frontera entre Israel y Egipto, pero la península del Sinaí siempre fue territorio de Egipto, siempre fue considerado así. Por lo tanto, esa zona, el camino, voy a seguir con esto, lo tengo aquí. Bueno, ahora tenemos la península arábica aquí. Esa zona es la zona de los madianitas. Y esa zona ahí arriba, históricamente, es la zona donde se ubican los descendientes de Ismael. O sea, se asentó en Shur, que es aquí, Madián. Tenemos en la historia de José, cuando fue vendido a Egipto, nos damos cuenta que la caravana que le llevó a Egipto a veces se llaman los ismaelitas y a veces los madianitas. Son de esa zona, son los descendientes de Ismael. O sea, toda la historia de Ismael, la fuente, todo esto, no la tenemos que ubicar en el Sinaí, sino en esa zona que hoy pertenece, es zona fronteriza entre Jordania y Arabia Saudí. Y vamos a ver con esto un poco más. Y ya con esto vamos a dejar los gráficos un poco. Pues esto sería el desierto de Beersheba. Esto es Beersheba, ahí arriba, y allí esto es la zona a donde huye Agar. Beer Lahai Roi, el fuente del desierto, camino a Ashur, y que está entre Kadesh y Geret, dice aquí el texto. Entre Kadesh y Beret debería ser. Eso sería el camino de Shur, porque el desierto de Shur está aquí. Bien, entonces vamos a leer el versículo 8. El versículo 7, y ahí dice, y la halló el ángel de Yahvé a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai,
¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y él le respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Este ángel del Señor, y en ese tema tampoco podemos entrar mucho, es la primera vez que aparece en el Antiguo Testamento. Y aparece en el Antiguo Testamento hasta el último libro, el libro de Malaquías. El ángel de Jehová, el ángel de Yahvé, no solamente es un ángel, sino en la misma historia, Agar reconoce que Dios mismo habló con ella. Por lo tanto, partimos del hecho de que esto es una aparición de la segunda persona de la Trinidad, de Dios el Hijo. A través de todo el Antiguo Testamento tenemos esto. Y es muy curioso que el ángel del Señor, con artículo definido, el ángel del Señor, ya no aparece en ningún sitio en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Termina en el libro, en el último libro de la Biblia, que es el libro de Malaquías. Entonces, el que tenemos aquí no es otro, en mi opinión y en opinión de muchos expositores de la Biblia, que es el Hijo. Y evidentemente, cuando vemos cómo él habla con la sierva, nos damos cuenta, ¿quién no le recuerda eso a Juan capítulo 4, cuando el Señor habla con la samaritana? ¿Vale? Es tan increíble el paralelismo. Dice versículo 9, dice el ángel de Yahvé, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Entonces, Abraham no dijo, y lo que no se podía obviamente arreglar, ahora el Señor le da orden de volver de donde había salido, y eso de ponerse sumisa bajo su mano obviamente implicaba también reconocer que se había equivocado. Esto era un camino equivocado que ella había tomado. Le dijo también el ángel de Yahvé, versículo, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contado a causa de la multitud. Otra vez, muy similar la promesa que recibe Agar como la promesa que recibe Abraham en su momento. Y efectivamente, si leemos posteriores capítulos, nos damos cuenta que muchos pueblos pues vienen esa descendencia. Bueno, aquí lo he puesto todo lo que está aquí en verde. Esto era la zona, o bueno, aquí vemos un poco ese círculo rojo que tenemos aquí en el norte de la península arábica. Esto era el lugar donde los descendientes de Ismael se asentaron. Y por lo tanto, se dice con mucha razón que obviamente una buena parte de los tribus, por lo menos del norte de la península arábica, los árabes son descendientes de Ismael. Eso tiene una base bíblica absolutamente sólida. Versículo 11. Además le dijo el ángel de Yahvé, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. O sea, ese nombre viene de parte de Dios. No es ni Agar ni Abraham que se lo inventan. O sea, Dios mismo se encarga de dar nombre a ese hijo. Ismael, Ishmael en hebreo, pues significa Dios oye. Shema, Shema Israel, escuche Israel. Ishmael es que Dios oye. Creo que incluso si no hablamos hebreo, pues es fácil de entender la raíz de esa palabra. Dice el versículo 12, y será hombre fiero, un hombre salvaje. De hecho, la palabra para fiero es lo que describe, es la palabra hebrea peré. Y peré en hebreo significa el onager, el asno salvaje, que todavía existen hasta el día de hoy en esa zona. No son domesticables. Entonces, este atributo se le aplica a Ismael. Obviamente, un hombre difícil de contener, ¿no? Entonces, esto es casi como una profecía. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Eso otra vez muy importante, delante de todos. Todos sus hermanos no son solamente los israelitas, sino también, vamos a retroceder un poco
Pues aquí, por ejemplo, creo que se puede ver, eso es Israel. Bueno, luego tenemos aquí los amonitas, tenemos Edom, tenemos aquí todos estos pueblos que son pueblos hermanos de sus israelitas. Ahí está Israel. Y aquí, delante de todos, en esa parte norte, pero ya en el desierto, en esa zona desértica, allí está Ismael y su descendencia. De hecho, es muy curioso que hasta el día de hoy hay beduinos en esa zona que han mantenido una transmisión oral de su descendencia y algunos de sus nombres lo podemos encontrar en la Biblia. O sea, estos son historias donde el presente realmente se entrelaza con el pasado. Delante de sus hermanos habitará. La palabra delante en hebreo también podríamos traducir como al este de. Ambas cosas son verdad. Delante de ellos y al este de ellos. Bueno, ahí están los israelitas, los amonitas, los moabitas, los edomitas, y aquí al este está Ismael, los árabes. Versículo 13, llamó el nombre de Yahvé, que con él hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. O sea, esto era un momento muy especial para Sarai. Es un momento donde ella tiene ese encuentro muy personal con el Dios de Israel, y es la única vez que aparece ese nombre en la Biblia. Y también ella da ese nombre al pozo que estaba allí. Dice, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Kadesh y Beret. Entonces, esto sería, si no me equivoco, la zona cercana al este del Arabá, ese valle al sur del Mar Muerto, y los montes, muy cerca de la ciudad de Petra. Versículo 15, Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Bueno, por supuesto nos interesaría cómo fue la acogida a casa y todo esto, claro, esto sería para llenar capítulos enteros, como una telenovela tal vez, pero la Biblia no se interesa por esos pormenores en absoluto. Termina el capítulo con el versículo 16, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Cuando salen de Arán, perdón, cuando sale de Arán tiene 75 años, ahora tiene 86. Y con eso vamos a llegar ahora al capítulo siguiente, el capítulo 17, y con esto voy a terminar. Esto no vamos a terminar todo el capítulo, ni estaba previsto, pero nos quedamos en la primera parte y en unos 10 minutos vamos a terminar esto. Ahora, entre el capítulo 16 y el capítulo 17, otra vez, pues pasan algunos años. ¿Cuántos? Exactamente 3. 3 años pasan entre el incidente del capítulo 16 y los acontecimientos del capítulo 17. Dice, Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Yahvé y le dijo, perdón, yo he dicho 3, son 13, perdón, las matemáticas no son muy fuertes. 13 años, por supuesto. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, de forma muy breve, ese capítulo 17, y creo que es no fácil de darnos cuenta, tiene una estructura muy, muy sencilla. En el capítulo 17, del versículo 3 a 8, incluso si uno quisiera, uno podría incluir también el versículo 1 y 2, lo que hace Abraham
lo que hace Dios, Él habla de sí mismo, dice, en cuanto a mí. Quiere decir que allí Dios expone lo que Él va a hacer. Es la parte del pacto de Dios. Y vamos a leerlo ahora porque no es, tampoco hay mucha dificultad en el texto. Dice versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Dice aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Esto es hacer un inciso aquí. De padre exaltado ahora en consonancia con lo que Dios le promete aquí, su nombre se cambiará, se añade una sílaba, pero esa sílaba es muy importante. Es ahora no solamente el padre exaltado, sino el padre de una multitud, ¿vale? Abraham, padre de una multitud, porque muchas naciones vendrán de él. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6. Y multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Bueno, es evidente y no creo que hace falta buscar pruebas que esto sea textualmente cumplido. Estableceré, versículo 7, mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, obviamente, aquí tenemos como un contrato de una finca, en ese caso una finca muy grande que es Canaán, que Dios se lo entrega a Abraham y a sus hijos. Ahora, esto es la parte que Dios le promete. Bueno, va en consonancia con lo que hemos tenido en el capítulo 12, lo que hemos tenido en el capítulo 15, son promesas de Dios. Pero ahora, y esto es muy importante, a diferencia del pacto en el capítulo 15, esto no es un pacto unilateral. Nos acordamos que en el capítulo 15 era Dios únicamente que pasó entre las aves, entre los animales de sacrificio partidos, y Abraham durmió como un tronco. Abraham no se movió, ¿vale? Era un pacto unilateral, el pacto abrámico. Esto es un pacto, para decirlo así, bilateral, porque no solamente Dios tiene que hacer su parte, sino ahora también interviene Abraham con unas responsabilidades. Y ahora esto es muy importante, esto es el argumento de Pablo en la carta a los Gálatas, cuando él argumenta en favor del pacto unilateral, del pacto incondicional del capítulo 15, sobre el cual está puesto la redención de nuestro Señor Jesucristo. Su argumento es simplemente 15 viene antes del 17. O sea, el capítulo 15 de Génesis viene antes del capítulo 17. Primero viene el pacto incondicional y luego el pacto condicional. Y el pacto condicional es condicional porque significa que ese pacto puede perder su validez cuando no se cumple y no se las estipulaciones exigidas por Dios. ¿Y cuáles son estas? Pues eso lo tenemos en los versículos 9 al 14. Y es muy significante cómo empieza Dios a Abraham en cuanto a ti. O sea, ahora esto no lo leemos en el capítulo 15, ¿vale? Ahora, si entendemos esto, la diferencia entre ambos pactos, yo creo que, bueno, no voy a decir que el resto de la revelación divina es coser y cantar, pero para Pablo esto era un argumento sumamente importante. Hay una condición y si no se cumple esa condición, el pacto queda invalidado. Esto es muy importante. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones.
Ahora, ¿cuál es el pacto? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros a tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne, su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, son palabras muy claras. La señal del pacto será lo que se llama la circuncisión. Era una costumbre única hebrea. Bueno, la circuncisión se conocía por parte en Mesopotamia, o sea, en Mesopotamia occidental, en esa zona, en Egipto, no total, sino parcial. En esa zona era completamente desconocida. Pero lo que Dios exige ahora es el prepucio, sirve como ejemplo de inmunidad y por lo tanto tiene que ser quitado. O sea, tiene un significado simbólico. En el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento se habla de que lo que Dios quiere es que se circuncida no solamente físicamente, sino el corazón, lo cual quiere decir que tiene una aplicación espiritual. Es echar fuera todo lo que a Dios no le gusta. Esto es un simbolismo que tenemos aquí. Iba a ser la señal del pacto entre Dios y Abraham, y obviamente esto queda anulado y queda cumplido en la obra de Cristo, y por lo tanto Pablo hace ese argumento, sobre todo en la carta a los Gálatas, de que esto ya pasó, porque esto era simplemente por un tiempo, no para siempre, porque ese pacto antiguo pues no iba a dar vida, sino el que iba a dar vida es el pacto que establece el Señor Jesucristo. El significado de la circuncisión para Abraham es simplemente una señal de que esta persona es miembro del pueblo del pacto. Bien, con esto quiero terminar porque ya llevo hablando 1 hora. Nos hemos concentrado sobre todo en el capítulo 16, en ese incidente con Agar. Y el capítulo 17, pues lo hemos más bien tomado al vuelo, pero en fin, pues con el tiempo que tenemos a disposición no se puede uno concentrarlo en todo de la misma manera. Pues aquí voy a terminar y ahora vamos, si Dios lo permite, en 4 semanas aproximadamente vamos a seguir con el tema de la vida de Abraham y simplemente tal vez para aquellos que por primera vez lo digo, mi intención no es hacer una exposición bíblica en el sentido clásico, sino sobre todo yo quiero aportar datos y circunstancias del entorno, de la cultura, de la arqueología, para que entendamos mejor lo que está en la Biblia. Esto es mi intención, ¿vale? Por lo tanto, no hay muchas o prácticamente ninguna aplicación espiritual, no es en el sentido un estudio bíblico clásico, sino más bien estamos intentando sacar algunas costumbres del texto para que se entienda mejor. Bueno, con esto voy a terminar y voy a entregar el testigo, a ver si soy capaz de salir de esto. No sé, César, si tú vas a tomar el mando o para aquellos que quieran hacer preguntas. Sí, si queremos hacer preguntas, si los que tengan una pregunta pueden presionar
el botón que dice levantar la mano, entonces podemos darles el micro para que puedan preguntar. Hola, yo solo que me ha gustado mucho que hayas explicado la costumbre de esa zona, ¿verdad? Porque siempre yo estudiaba, porque me gusta muchísimo toda historia y la he releído muchas veces en mi vida, pero siempre me parecía que estaba mirando y con los ojos de mi cultura. Entonces esto ha sido muy bueno. Entender la cultura, el contexto histórico de estos personajes bíblicos. Así que lo agradezco muchísimo. Gracias, Hugo. Bien, creo que tenía el micrófono. Maritza iba a decir, me alegro mucho que te haya ayudado y tal vez haya arrojado sobre una historia, bueno, no siempre se entiende de la manera más correcta. Bien, bueno, a ver quién más quiere comentar, porque se preguntas. Creo que es Ávila, Amelia, perdón. Ahora sí. Vale. Bueno, pues estoy sorprendida porque me has desmontado a Abraham, me he vuelto a montar Abraham. O sea que todo lo echado sobre Abraham, incluso la iglesia donde me reuní antes, había un hermano que sus predicaciones siempre mencionando a Abraham y ya como Abraham y el cordero puesto aquí. Y siempre sus predicaciones hablaban de Abraham, pero estoy encantada de haber escuchado, como decía la hermana, la pastoral, que cuando no la hemos comprendido se nos queda todo en el camino. Y un Abraham, pues, ni tan santo, ni tan perfecto, ni tan... Y bueno, la verdad que muchísimas gracias, José, no sé qué decir, muchas gracias. Bien, bueno, espero que no haber desmontado todo porque, en fin, es cuestión de ponerlo todo en entredicho, ¿no? Es que hay muchas cosas que se dicen muy bien y muy correctamente sobre Abraham, no cabe ninguna duda, porque la Biblia nos facilita mucho material, pero me pasa a ti lo que te pasa a ti lo que me pasa a mí, que uno siempre aprende y sobre, bueno, es algo que también se aplica a nosotros hoy en día cuando pues hay que entender su contexto, porque uno es a veces es muy fácil sacar conclusión, tomarse la molestia tal vez de entenderlo. Bueno, de cierta manera tal vez ocurre también con, bueno, no solamente con Abraham. Creo que cuando vamos a hablar de Moisés nos damos cuenta que pasa exactamente lo mismo. A veces tenemos nuestra idea, nuestra imagen, y no siempre tal vez está exactamente conforme con los hechos. Bueno, yo creo que siempre uno puede aprender. Yo sigo aprendiendo continuamente y a veces también me sorprendo. Así que gracias.
Ahora de Gabriela. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la conferencia. Muchas gracias a los que organizan, Ruther, por su constancia. Yo nomás quería hacer eco en realidad con lo que dicen las hermanas y resumir que esto acerca de estudiar la cultura, muchas veces nosotros no damos el tiempo, no pensamos que es necesario, podemos pensar que es aburrido, y entre broma y broma siempre escucho, pastor, que usted dice, ojalá no se duerman, ojalá no se aburran, y bueno, eso debe ser por experiencia, ¿no? Pero bueno, hay personas que realmente reconocemos, y me incluyo mis amigos también, necesitamos todo esto porque está trayendo una corrección, es una corrección pastoral a través del estudio, porque al decirnos, por ejemplo, lo de la cultura, entonces es una corrección por falta de conocimiento, de compromiso y estamos carentes de esto. Y son bien rápidos para juzgar a través del lente, por supuesto, de nuestra experiencia. Y entonces, contra todas las personas en la Biblia, inclusive es misionero y no ha aprendido que la cultural es tan importante. Entonces, esto creo que nos puede ayudar hasta ser mejor evangelistas, porque cuando vayamos a compartir con alguien tenemos que entender que sus contextos, lo que han vivido y todo, no es que va a cambiar lo que dice la Biblia, aunque sea, nosotros no podemos estar tan prestos y tan rápidos de ser como irresponsables, digamos, ¿no? Entonces, esto ayuda en más de una manera, y entonces yo nomás le animo, y yo sé que lo digo, hermanas también que están aquí, todo esto es un cal para con nosotros, la está ayudando en muchas maneras. Dar gracias a usted y otra vez a las personas que coordinan, se toman el tiempo, porque realmente es una ayuda muy grande para nosotros los que estamos queriendo seguir y servir al Señor. O sea que eso nomás quería compartir. Muchísimas Sí, muchas gracias, Gaby, por tu ánimo y tus palabras. Así que intentaremos superarnos. Muy bien, tenemos ahora de Alberto. Alberto, no te escuchamos. No te escuchamos. Ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Buenas noches. Vamos a ver, como siempre, hermano Hutter, es una bendición poder escucharle y todos sus enseñanzas nos están, por lo menos a mí, a ponerme en la piel de esos personajes bíblicos. Bueno, ponerme en la piel hasta cierto punto, porque nuestra vida se puede comparar con la de ellos, pero sí nos hace ser más empáticos con ellos y las vicisitudes de su vida comparadas con las nuestras nos hacen reflexionar y sobre todo no juzgar de la manera que muchas veces juzgamos lo que leemos en la Biblia sin entender el contexto histórico, el contexto cultural, y todo esto me viene de maravilla, por lo menos para ser más humilde y reflexionar más en toda esa enseñanza bíblica que tenemos ahí. Muchas gracias. Bueno, sí, Alberto, además veo que en Galicia aún está, ¿no? Bueno, no te escucho, pero estás en un entorno muy saludable, por lo visto. Gracias. Sí, me he pillado trabajando y dije voy a aprovechar para escuchar a Hutter. Me alegro mucho, me alegro ver. Sí, creo que hay dos, Sí, está Manolo un y Manolo, sí. Maritza. Sí, ahora le doy el micro un momento.
A ver, yo di la voz. Ahora sí, perdón. ¿Me oyen? Bueno, pues desde Las Palmas de Gran Canaria. Esto parece que se hace un poquito más internacional. Hermano, yo no sé si voy a salirme porque no estuve en las conferencias anteriores, pero me refiero a la salida de Abraham y que se detuvo, que se le pidió que dejara a la familia del padre, a la parentela, pero él salía con el padre. Y luego después esperó en Harán hasta que el padre falleció. Y luego después continuó el camino. Entonces saca a Abraham una especie de desobediencia, que Dios le dice, deja, pero que él arranca y sale con su padre y con la familia. Esto me llevó a mí un tiempo para digerirlo. Luego después entendí perfectamente que él dejó su tierra y su parentela y la familia de su padre. No se le pedía que dejara al padre, sino la familia del padre. No sé si la conclusión puede ser acertada, pero luego después cuando encarga a su siervo Eliezer que coja esposa para su hijo, le manda a la casa padre y a su parentela, lo que quiere decir que efectivamente la casa de su padre quedó atrás, aunque él llevaba a su padre con él. ¿Es acertado esa conclusión? No te oigo. José, no te oigo. Ok, ahora sí. Bueno, estamos aprendiendo. Poco a poco vamos a ser expertos. No, tu conclusión, bueno, antes de saludarte, Manolo, me alegro mucho verte. No sé a veces, pero ahora te veo así. Tienes toda la razón. De hecho, nos estamos de una cosa. En esa división del CIS, los famosos 10 Toledot, el Toledot no de Abraham, o sea, que era su padre, aunque no leímos mucho, y bueno, hay todo tipo de conclusiones que algunos sacan, pero obviamente en la línea de la salvación era un personaje importante. Por tanto, efectivamente, yo coincido contigo que cuando él sale de Ur de los Caldeos, y así creo que lo he explicado hace un par de meses, deja atrás una ciudad cosmopolita, una ciudad con muchos dioses, etcétera, etcétera, que no le convenía. Pero claro, cuando él sale con esta regla. Y está con su padre porque hubiera sido inconcebible que él saliese el padre atrás. Él además forma parte de la genealogía del Antiguo Testamento. Él es una importante que lleva su propio nombre. Y efectivamente tiene razón, cuando luego entra en Canaán, pues entonces es cuando Abraham, bueno, tampoco viene de, sino está Lot, ¿no? Y de nuevo no es una desobediencia porque había razones que ahora, bueno, igual no puede explicar para llevarle consigo. De hecho, era la razón de, bueno, en fin, sería un poco, pero Abraham tenía una responsabilidad frente a Lot que tenía que ejercer. Entonces, bueno, esto en breves palabras. A mí me parece que tenemos por lo menos una pregunta más de Inés. Ok. Bendiciones para todos. Solo es como, más o menos como, es decir, como cuando uno toma una decisión
fuera de lo que es la voluntad de Dios. Porque yo lo pude ver aquí cuando Sara le busca una esposa sustituta a Abraham. Es lo mismo que cuando Abraham, el Señor le dice, mira, deja todo. Y Sara, viendo lo que pudo haber ocurrido o pasó con Lot. Entonces, nada, darle la gracia a usted, pastor, porque en verdad cada día más, siempre que estoy presente en esta conferencia, como que, wow, sí, eso estaba ahí, no lo podía ver. De verdad que lo felicito y le pido al Señor que bendiga su vida y su familia, a Gaby, que siempre me anima y me invita, a la bella Susi, ya saben, gracias, de verdad, cada vez más es como, pero estaba ahí, no lo podía ver. Y cuando ustedes empiezan a explicarlo, de verdad, felicidades. Eso era, quería aportarle eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Inés. ¿Usted de qué país? De República Dominicana. De República Dominicana. Me alegro mucho. Bendiciones. Amén. Cresa tiene una pregunta. Sí, conforme a Sex Scooter, se suponía entonces el hijo de Agar fuera el hijo de Sara, ¿no? Aquella costumbre. Sí. Pero ella vuelve embarazada cuando va a la casa y luego ahí se pierde la historia, pero por lo que sabemos lo que pasa más adelante, pareciera que como que eso no se da, como que no se da que de verdad ese chico, Ismael, viene hijo de Sara, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocada? Sí, bueno, legalmente Ismael es hijo de Sara, según las costumbres de aquellos tiempos, y obviamente, de nuevo, hay que decir, es una de las piezas de Génesis. Quiere decir que no hay, bueno, aparte de la línea de la P, para decirlo así, solamente hay en dos casos donde tenemos pruebas sobre otros, y uno de ellos es Ismael, ¿no? Pero oficialmente, o sea, según las leyes de aquel tiempo, que obviamente son leyes que Dios, bueno, selló en ello, porque es así. Él es hijo de Abraham, de todos modos, pero también oficialmente es hijo de Sarai, ¿vale? Entonces, legalmente, bueno, obviamente, biológicamente, pero de la misma manera, bueno, espero que vaya el ejemplo, que Jesucristo legalmente es el hijo de José, pero biológicamente no. Muy bien, buenísimo. Sí. Y por tanto es una de las razones, bueno, es simplemente porque, entre otras cosas, los árabes, no solamente estoy hablando ahora de musulmanes, porque no todos los árabes son musulmanes, no todos los musulmanes son árabes, pero los árabes consideran a Abraham como una realmente muy importante para ellos. Ellos en árabe le llaman el amigo, ¿no?, de Dios. Y esto es algo muy importante en ese sentido. Y dicho sea de paso, bueno, yo no pretendo ser un gran experto en evangelización de musulmanes, pero yo creo que ahí tenemos una puente, se puede entrar. Bueno, ellos han reescrito en el Corán la historia de Ismael, sale distinto, bueno, no es ahora el tema, pero aún así, yo creo que cuando uno hace una conversación con un musulmán, realmente, bueno, también podemos decir desde el punto de vista en cuanto a los árabes, Dios tiene un plan con ellos, o sea, no es que esto caiga en saco roto, ¿no? Entonces, sería un tema para otra conferencia, pero desde ese punto de vista muy importante ese tema.